El día de hoy vamos a tener dos panelistas de lujo para tratar un tema que ha sido noticia en el país en relación al retiro de la reserva sobre el artículo 27, en especial de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Tenemos a dos expertos en el área. Es usual en el coloquio y básicamente en el círculo. Y para los que no conocen el círculo, bienvenidos. Es un proyecto que tiene la Universidad Francisco Marroquín con la International Law and Liberty, que es una rama de la Fairley Society internacionalmente, y que la propuesta es hacer espacios de discusión académica, principalmente teórica, sobre derecho. No es usual, creo yo, estos espacios en América Latina, probablemente en Guatemala no tanto, y es un espacio también para acercar a la facultad a egresados de esta casa de estudio. Creo que los dos son egresados de esta casa de estudio, y además personas que se desenvuelven en prestigiosas firmas de abogados, como es el caso del licenciado Castillo, y que además ha sido docente acá también. Y en este caso del licenciado Paniagua, que también se desempeña en una importante organización como el CIECA, ¿no? Entonces, les agradecemos muchísimo a ambos por participar, a ustedes por venir. Los círculos pretenden ser espacios quincenales en el que podemos discutir libros, poner ponencias, debates, etcétera, con el objetivo de tener un espacio diferente, usual, muy informal también, a pesar de que todos los abogados siempre llevamos corbata, etcétera. Es no normal, pero pretendemos que sea un debate amigable y divertido también. La participación con estudiantes también es muy valiosa. Aquí me acompaña el licenciado también Andrés Wild, que es secretario también del capítulo del UFM Law and Liberty. Y la modalidad hoy que tenemos son dos ponencias. Y vamos a tener la ponencia del licenciado Castillo inicialmente, y luego vamos a tener al licenciado Paniagua, y luego el licenciado Andrés Wild va a moderar la participación, preguntas, cuestionamientos, dudas en las que ustedes pueden participar. Licenciado Castillo, tiene la palabra. También es un honor estar aquí con ustedes y quizás poder aportar algunas luces en un tema que se ha vuelto, no sé por qué, muy mediático. Cuando empecé a hacer esta presentación, mi primer título que se me vino a la mente fue la obra de William Shakespeare de Much Ado About Nothing, pero cuando vi la traducción de la película que hicieron, el título que pusieron en español, la tradujeron con mucho ruido y pocas nueces, me gustó más que la versión original en inglés, así que ese fue el título que decidí usar. Y mi ponencia es que se trata de una discusión en cuanto al retiro de la reserva del artículo 27 de la Convención de Viena del Derecho de Tratados, que es una discusión completamente artificial y política que carece de sustento académico alguno. Para los que me conozcan saben que no tengo ninguna afinidad por el Estado, todo lo contrario. Soy anarquista y discípulo de Rothbard, así que mi presentación no tiene nada que ver con afinidad al Estado, pero paradójicamente durante muchos años di clase de Derecho Internacional, que es el derecho de los Estados. Lo primero que quería presentarles es una línea del tiempo en relación al retiro de la reserva. Guatemala suscribe el tratado, la Convención de Viena del Derecho de Tratados, sin reserva en el año de 1969. O sea, no estamos hablando de algo precisamente nuevo. En el año 96, o sea, muchos años después de haberla suscrito, se aprueba por parte del Congreso el tratado y nuevamente no se incluye la reserva. En el 97, el 14 de mayo, cuando el presidente Arzú ratifica el tratado, es donde se introduce esta curiosa reserva al artículo 27, y ese mismo año entra en vigor el tratado en Guatemala, después de ser ratificado, y de ahí no pasa nada hasta el año 2025, o sea, este año, cuando en abril, el 10, Guatemala notifica a las Naciones Unidas
el retiro de la reserva al artículo 27. Después de notificar a la ONU, el 5 de mayo se publica el acuerdo donde se notifica internamente ese retiro de esa reserva. Y lo último, y eso fue hace 2 días, la Corte de Constitucionalidad decide suspender el acuerdo gubernativo y, en la mente de algunos de los más vociferantes paladines de la soberanía guatemalteca, suspende con ello el retiro de la reserva. Esto para que nos ubiquemos en el tiempo y veamos lo que estamos hablando. Entonces, ¿cuál es la primera razón por la cual para mí la discusión en torno a este tema es completamente artificial? Primero, porque el planteamiento del problema, tal como lo plantean, es que existe una especie de conflicto o posible conflicto entre el derecho internacional y el derecho local, y que estamos derivados de ese conflicto, en virtud del retiro de la reserva, van a tener supremacía el derecho internacional sobre el derecho interno. Ese para mí es el planteamiento equivocado que denota un desconocimiento del tema. El derecho internacional y el derecho local aplican en ámbitos distintos, es decir, no se mezclan. Y por lo tanto, no puede haber conflicto entre ellos, ni puede haber jerarquía entre ambos sistemas. Si ustedes ven allá abajo, para mí el símil más fácil de entender es el de 2 derechos locales. Supongamos el derecho de Guatemala y el derecho de El Salvador. Nadie en su sano juicio puede discutir cuál es superior, si el derecho de Guatemala o el derecho de El Salvador. Depende en qué país estemos, ¿no? Si estamos en Guatemala, pues será no superior, será el único derecho aplicable, el derecho de Guatemala. Y si estamos en El Salvador, pues el único derecho aplicable será el derecho de El Salvador. Lo mismo sucede entre el derecho internacional y el derecho local. Si estamos en el ámbito internacional, es decir, en las relaciones entre los sujetos de derecho internacional, aplica exclusivamente el derecho internacional. Y si estamos en el ámbito local, exclusivamente aplicará el derecho local. Por lo tanto, podemos concluir que estos 2 derechos actúan en planos distintos y regulan a sujetos distintos. Y por lo tanto no existe ninguna relación de subordinación entre uno u otro, y tampoco existe o puede existir un conflicto entre ambos. Este para mí es el punto más importante, y si se entiende este punto, creo que todo lo demás es mucho más sencillo. Bueno, ¿qué es lo que dice la reserva del artículo 27, perdón, antes de entrar a la reserva? ¿Qué es lo que dice? Lo que dice es que una parte del tratado, no puede invocar su derecho interno como una excusa o razón válida para incumplir un tratado. Esto no conlleva ni implica que los tribunales locales de Guatemala deban aplicar un tratado sobre la Constitución. Ese será un asunto del derecho interno. Es decir, la decisión sobre la jerarquía normativa en conflictos de derecho interno corresponde exclusivamente al derecho local. Lo que sí puede existir entre ambos derechos es lo que se conoce como un conflicto de obligaciones. Es decir, puede ser que yo haya asumido una obligación conforme a un tratado, conforme al derecho internacional, y luego no pueda cumplir con esa obligación porque mi derecho interno me lo impide. ¿Qué es lo que dice el artículo 27? El artículo 27 dice, mire, ese es problema suyo, no es problema del resto de estados contratantes, y por lo tanto, usted ha incurrido en responsabilidad conforme al derecho internacional. Eso es todo lo que dice. No le dice al tribunal local, usted debe resolver de esta manera, usted debe aplicar los tratados por encima de la Constitución. No, ni lo dice, ni lo pretende decir, ni lo puede decir. Si ustedes vuelven al gráfico anterior, tenemos los 2 planos, los 2 ámbitos de aplicación. Arriba, en el derecho internacional, y está arriba no porque jerárquicamente sea superior, sino simplemente es la única forma que cabe en el slide, se rige por unas reglas que son
las mismas para todos los estados. Mientras que abajo en el derecho local, cada estado de esa comunidad de estados tiene su propio derecho local, el cual es completamente distinto y propio de cada estado. El que es común a los estados es el de arriba. Y ahí se mantiene el derecho internacional y el derecho de los tratados. ¿Qué se distingue uno del otro? Uno, los sujetos, como digo. En el derecho internacional, ¿quiénes son sujetos? Pues principalmente los estados, organismos internacionales y en casos excepcionales, y eso es una cuestión mucho más reciente, también los individuos, pero bajo el derecho internacional. Y en el derecho local, ¿quiénes son los sujetos regulados por el derecho local? Los sujetos de derecho interno. Sí, todas aquellas personas, y aquí quizás vale la pena citar el artículo 5 de la ley del organismo judicial que dice: el imperio de la ley, o sea, la ley guatemalteca, se extiende a toda persona, nacional o extranjera, residente o en tránsito, en todo el territorio nacional. Eso rige el derecho local. El derecho internacional no le importa en lo más mínimo el contenido del derecho local. Esta norma del artículo 27, en general, la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados es un intento de codificación del derecho consuetudinario internacional. ¿Qué quiere decir eso? El derecho internacional es en su gran mayoría consuetudinario, o sea, basado en la costumbre. Y los tratados no son más que una pequeña parte del derecho internacional, muy importante, sí, porque a diferencia de la costumbre, las obligaciones están claramente redactadas y establecidas, por lo menos en la medida en que eso es posible, teniendo abogados redactando. Pero no es que esa sea, es más, estrictamente hablando, muchos tratadistas de derecho internacional pues dicen, realmente los tratados no son fuente de derecho, son fuente de obligaciones. ¿Por qué es obligatorio un tratado? No porque lo diga la Convención de Viena que los tratados deben cumplirse, sino porque hay un principio muy anterior a la Convención de Viena, que es el principio de pacta sunt servanda. Todos los tratados deben ser cumplidos. Y dentro de ese principio de pacta sunt servanda, el artículo 27 lo único que dice es, mire, usted debe cumplirlo con lo que firmó, y si lo incumple, no venga con historias de que es por su derecho interno, porque su derecho interno es asunto suyo. Si usted suscribe voluntariamente un tratado y se obliga a algo, la responsabilidad de verificar que usted lo va a poder cumplir es suya. Pero no venga después a decirnos que no lo puede cumplir por su derecho interno. Eso es todo lo que dice. Es decir, la disposición del artículo 27 no es más que la codificación de una norma de derecho consuetudinario muy anterior al artículo 27 y a la convención en sí, y que aplica a Guatemala, exista o no exista la convención, sea o no sea parte de Guatemala de esa convención, y haya o no haya hecho la reserva. Por ponerles un ejemplo, los Estados Unidos suscribieron la Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados, pero jamás la ratificaron. ¿Significa eso que Estados Unidos está legitimado para invocar su derecho interno y excusar de esa manera el incumplimiento de una obligación contraída bajo un tratado? No, porque esa norma de derecho consuetudinaria contenida en el artículo 27 aplica dentro y fuera de la Convención de Viena. La siguiente razón que les quería compartir es, bueno, quizás antes de pasar a la anterior, para abundar un poquito más en este tema, tenemos casos, por ejemplo, hay un Alabama Arbitration Claim de 1872, en el cual Gran Bretaña y los Estados Unidos suscriben un tratado, en el cual Gran Bretaña se había comprometido a ser neutral en la guerra civil americana, es decir, no apoyar ni al norte ni al sur, y sin embargo, resulta que los británicos construyen y venden barcos a uno de los dos lados contendientes, y Estados Unidos, precisamente porque el ganador fue el norte, reclama a Inglaterra haber incumplido el tratado. La respuesta de Inglaterra fue:
señores, yo constitucionalmente no puedo impedir que un fabricante o un constructor de barcos privado pues entre en negociaciones con otra parte y venda y entregue los barcos que quiera. Y la respuesta del tribunal fue: usted no puede invocar su derecho interno y su falta de facultades bajo el derecho interno para librarse de responsabilidad por haber incumplido el tratado. Y esto no se trata de países en desarrollo o tercermundistas. Estamos hablando que esa norma aplica y ha aplicado desde por lo menos 1862 o 72, perdón, a todos los estados, muy anterior a la norma, a la Convención de Viena. ¿Qué pasa con la reserva? Recordemos que la Convención de Viena sobre el derecho de tratados, pues lo que buscaba era codificar el derecho internacional en materia de la obligatoriedad del cumplimiento de los tratados, que realmente no estaba en duda, el principio de pacta sunt servanda, y la interpretación de esos tratados, la forma de interpretarlos, y algunos otros elementos novedosos que fueron introducidos en eso. Es decir, en la Convención de Viena hay dos partes, una que es estrictamente codificación y la otra que es un desarrollo progresivo del derecho internacional, lo cual explicaría por qué algunos países no la han ratificado. Pero en esta parte específica, el propio tratado de la Convención de Viena dice que para que una reserva sea válida, o sea, será válida siempre y cuando, entre otros casos, no contradiga el objetivo y fines del tratado. Imagínense ustedes entonces que un tratado que busca codificar el principio de que los pactos deben ser cumplidos no permitiría en principio una reserva que niega el objetivo principal de ese tratado. Y de ahí que quise investigar un poco más, pero confieso que no encontré. Tengo entendido que varios estados objetaron esa reserva. No tengo la identidad de esos estados que objetaron, pero digamos que en el mejor de los casos la validez misma de la reserva bajo el derecho internacional es por demás dudosa, pues al menos en mi criterio viene a contradecir el objetivo y fines de la convención misma. Es decir, estoy firmando un convenio en el que me comprometo a cumplir con los tratados y al mismo tiempo me reservo a decir sí, pero siempre y cuando mi derecho interno no me lo impida. Entonces, ¿fue válida esa reserva bajo el derecho internacional? Tengo mis dudas. Mi criterio es que no. Y eso nos lleva al siguiente punto, que es la doctrina de los actos propios. ¿Qué quiere decir la doctrina de los actos propios? Yo no puedo invocar o, perdón, contradecir mis propios actos presentando argumentos que vienen a... Perdón, los actos en los que las demás personas confiaron a lo largo de los años, yo después vengo de palabra a desmentir o a adoptar una postura contraria a todo lo que he hecho a lo largo de esos años. ¿Y qué es lo que ha hecho Guatemala? Si bien presentó la reserva en el año 97, jamás la ha invocado. Es decir, ninguno de los casos en que Guatemala ha estado involucrado en litigios internacionales, jamás ha invocado la reserva, tampoco la ha aplicado. Los tribunales locales, cuando les ha tocado decidir cuestiones que involucran derecho internacional, jamás han tomado en cuenta la famosa reserva, por lo que la propia Guatemala, al no haberla invocado, al no haberla utilizado, al no haberla aplicado, de alguna forma está diciendo con sus actos que no confía en la validez de su propia reserva. De hecho, como apunto ahí, Guatemala jamás había incluido una reserva similar en tratados anteriores ni posteriores al 97. Es decir, es un caso único. Pasamos entonces al tema más álgido, el de la supremacía constitucional. La supremacía constitucional no viene del derecho interno, viene del derecho local. Por lo tanto, el derecho internacional no puede alterar esa jerarquía normativa local. Según la Constitución, la LOG y alguna otra ley, la supremacía de la Constitución es una obligación para todos los jueces que deben resolver un asunto en Guatemala. Todos deben aplicar el principio que la Constitución está por encima de todas las demás leyes. Y eso no ha cambiado, ni puede cambiar
ni va a cambiar, por lo menos en virtud de un tema de derecho internacional. Los únicos que podemos cambiar eso seremos nosotros, si podemos cambiar la Constitución, de acuerdo a los procedimientos que establece la propia Constitución. Y es curioso, porque creo que esto ratifica el punto. La única excepción a ese principio está en la propia Constitución. Es decir, es la Constitución la que dice, ¿saben qué? En este caso específico, en el caso de los derechos humanos, los tratados van a tener primacía. Eso quiere decir que esté por arriba de la Constitución, o sea, cuál es el alcance, cuál es la interpretación que debe dársele. Hubo mucha discusión porque habla de derecho interno, no dice Constitución. Entonces, si el derecho interno incluye o no incluye la Constitución, ¿quién decide eso? Las cortes locales. La Corte de Constitucionalidad lo ha decidido. Es decir, ¿cuál es el valor que el derecho internacional tiene en el derecho local? Lo decide el derecho local, no el derecho internacional. Y esta norma estuvo vigente y sigue vigente con reserva o sin reserva, con tratado o sin tratado. Este quizás es el tema más lamentable de todo esto y es la intervención de la CC, por supuesto no voluntaria, sino que alguien la metió, pero es que en el derecho internacional las reservas son, o el retiro de la reserva, perdón, es irrevocable, no es revertible. Y la decisión de la Corte de Constitucionalidad no puede revertir esa reserva a nivel internacional, ese retiro de reserva. ¿Qué efecto tiene entonces la decisión de la CC otorgando o suspendiendo el retiro de la reserva? Ninguno. Desde el momento en que esa reserva, o ese retiro de la reserva fue notificado a la ONU en abril de este año, el asunto terminó. ¿Por qué? Porque las reservas solo pueden ser introducidas al momento de firmar, aprobar, ratificar o adherirse a un tratado. Ningún otro momento. Se pueden presentar, se puede retirar la reserva en cualquier momento, pero no se puede volver a poner. Este es otro tema interesante y es que estamos hablando de una reserva introducida en un tratado específico. Es decir, es cierto que el tema de esa convención es el derecho de los tratados, pero de eso a decir que la reserva que yo puse en la Convención de Viena, el derecho de tratados, es extensiva a todos los demás tratados que yo haya suscrito, eso, perdón por la expresión, pero es un absurdo. Si yo quiero, de veras creyese en la postura de los que mantienen esto, esa reserva debiese haberse introducido de la misma manera o similar en todos los tratados que han suscrito desde el 1997. Pero como vimos, jamás lo han hecho. Y por lo tanto, si fuera válida, y ese es como dicen los americanos, un big if, solo aplicaría a esa convención, o solo hubiese aplicado a esa convención. Luego está este trillado tema de que los tratados y el derecho internacional vienen a limitar el ejercicio de la soberanía. Primero, creo que no entienden el concepto de soberanía, porque la soberanía no es estar por encima del derecho, pero sobre todo no entienden el derecho a los tratados, porque los tratados son justamente el ejercicio de esa soberanía para decidir si entro o no entro a un tratado. Nadie está obligado a suscribir o ratificar un tratado. La decisión de Guatemala de suscribir el Convenio de Viena es una decisión soberana, y por lo tanto al haberlo hecho ratifica su soberanía, de la misma forma que si no lo hubiera hecho. Es el equivalente a que yo dijera que estoy limitando mi derecho de propiedad porque otorgo un contrato de arrendamiento. No, voluntariamente y en ejercicio de mi derecho de propiedad estoy renunciando al uso de ese bien por un periodo de tiempo en el que le di el uso a otra persona. Al final del día yo creo que lo que hay aquí, aparte de la cuestión política y la discusión donde cualquier cosa puede ser utilizada para atacar al enemigo político, que confieso no es mi campo, ni quiero que lo sea, ni me interesa en lo más mínimo. Pero aparte hay que se ha notado en el derecho internacional dos tradiciones y dos escuelas jurídicas distintas. Tenemos por un lado la cultura contractual, porque al final del día los tratados tienen una naturaleza contractual, anglosajona, digamos. Y esa es lo que usted firma, es lo que usted cumple. Y si usted quiere
liberarse de responsabilidad de una u otra manera, eso debe constar en el propio contrato. Y por eso esos contratos, quienes los hayan visto, tienen cláusulas enormes de fuerza mayor, cambio en ley, de cosas como esa. Porque solo si están en el contrato van a poder ser invocadas por las partes. Mientras que la cultura del derecho civil es lo contrario. El derecho contempla una serie de instituciones que vienen a permitirle a una de las partes, o a las dos, incumplir con lo pactado sin responsabilidad alguna. Y por eso tenemos, nuevamente, a nivel legal y no contractual, la figura de la fuerza mayor, la figura de la onerosidad sobrevenida. Todas estas son figuras de derecho civil que no tienen un equivalente en el derecho anglosajón. Y a lo largo de la historia, siempre ha habido una tensión entre el derecho consuetudinario y el derecho internacional anglosajón y los países latinoamericanos. Por poner un ejemplo, el tema de trato a los extranjeros, que ahora está casi todo codificado en tratados de protección de inversiones, pero el principio de protección de extranjeros siempre hubo una postura, una resistencia de los países latinoamericanos de decir, no, yo voy a tratar a los extranjeros de la misma forma que yo trato a mis nacionales, ni más ni menos. Mientras que la postura predominante, impulsada por el derecho anglosajón, es, no, a mí no me importa cómo trate usted a los suyos. Lo que importa es que hay un trato mínimo, un estándar mínimo que debe aplicarse a toda persona, y si usted cae por debajo de ese trato mínimo, es responsable bajo el derecho internacional. La doctrina Calvo, su nombre lo sugiere, es latinoamericana. Siempre hemos estado buscando formas. Ahora, este extremo del caso guatemalteco, creo que sí, ahí sí vamos a la vanguardia, tristemente, y creo que los argumentos que se han usado para atacar ese retiro. ¿Cuál fue la motivación del retiro? Honestamente no la sé. ¿Tiene algún efecto? Para mí no. Pero sí sé que los argumentos que han usado para criticar a esa decisión son bastante demagógicos y sin ningún sustento académico. Quiero agradecer, por supuesto, esta invitación del UFM Law and Liberty Circle, la invitación de Jesús María específicamente, y por supuesto me alegra siempre estar en casa también compartiendo pues con la Facultad de Derecho de la que soy egresado sobre estos temas. Y tengo que decir que la presentación que me precedió de Juan Carlos fue magistral, así que algunos de los temas creo que ya han sido abordados y vamos a agregar un poquito. Yo quiero hablar del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, es decir, quiero dejar claro que yo no quiero pronunciarme aquí sobre las acciones de un gobierno en particular, es decir, no es lo que quiero hacer hoy, sino quiero hablar de estos 3 puntos. Primero, el sentido del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que creo que ya quedó bastante claro su relación con el artículo 26 de esta misma convención, el principio de pacta sunt servanda. La pregunta es si se refiere el artículo 27 a la jerarquía normativa de sistemas jurídicos nacionales o no, y la respuesta es que no, como ya se ha apuntado. Y en términos generales, ¿cómo interpretaríamos el artículo 27? Quiero hacer algunos apuntes sobre la incorporación de tratados a los ordenamientos jurídicos nacionales y compartirles un poquito de la experiencia que tenemos en el mecanismo de solución de controversias comerciales entre Centroamérica, que administro, respecto del artículo 27, porque de hecho tenemos jurisprudencia sobre este artículo en 2 laudos arbitrales de este sistema interestatal de resolución de disputas, que confirmaría la lectura que hasta ahora se ha hecho del artículo. Si pensamos en la creación de un tratado internacional, aquí usamos el término creación en un sentido amplio, es decir, cómo llega a existir un tratado, podríamos ser más técnicos quizá, y estas grandes etapas las tomo del texto que está citado en pantalla. Si pensamos en cómo llega a existir un tratado, pues sabemos que hay una fase generalmente de negociación, inicialmente entre las futuras partes o posibles partes del tratado. Luego de esa negociación se adopta un texto de diversas maneras, puede hacerse, por ejemplo, firmando el texto, o si esta discusión tiene lugar en el seno de una organización internacional o de algún órgano de una organización internacional, pues se podría dar una decisión de ese órgano fijando el texto final.
Pero una vez tenemos un texto, viene una parte muy importante. Tiene que haber una expresión de consentimiento de los estados o de las partes, que en determinados casos pueden ser organizaciones internacionales también, para obligarse por ese tratado. Entonces tenemos un texto acordado que ya negociamos, ya fijamos el contenido final del texto, y luego tiene que venir una expresión de voluntad de ese estado que dice, sí, me someto a las obligaciones que se derivan de ese tratado. Y esto puede ocurrir de varias formas. La propia firma o suscripción, si así lo dispone el tratado, generalmente la ratificación del tratado, y puede haber, por ejemplo, un canje de instrumentos de ratificación, puede haber una confirmación formal, puede haber un depósito del instrumento de ratificación, y después de esto viene, por supuesto, ya la entrada en vigor del tratado, como el propio tratado lo regule generalmente. Por ejemplo, si es un tratado multilateral en el que hay 10 estados parte o 10 futuras partes, se podría establecer que cuando la tercera de las partes deposite el instrumento de ratificación, el tratado entrará en vigor 8 días después. Y entonces tenemos ya un tratado internacional que sería vinculante entre las partes. Esto solo lo menciono porque hay un detalle importante. Si bien para la ratificación muchas veces se requiere la aprobación legislativa en buena parte de los sistemas jurídicos nacionales, especialmente en países democráticos, no es esa aprobación legislativa la que le da efectos jurídicos al tratado. Ese es un punto importante. Y otro punto es esa expresión del consentimiento de la que hablamos, es una expresión del consentimiento internacional, es decir, ante las otras partes del tratado. Lo que ocurra internamente para aprobar ese tratado no es, por así decirlo, oponible a terceros. Lo que es oponible a terceros es esa expresión del consentimiento como se haya pactado en el tratado. Y comencemos con el artículo 27, perdón, este es artículo 26 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, Pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Es decir, concluimos el tratado, expresamos el consentimiento para obligarnos por el tratado, entra en vigor, por lo tanto debe ser cumplido de buena fe. Y este es un principio básico del derecho internacional público y de hecho es reconocido en el propio preámbulo de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Preexiste la Convención de Viena en cuestión. Y diría yo, se basa en la buena fe, que es el principio quizá fundamental del derecho internacional público. Vean lo que nos dice la Comisión de Derecho Internacional en 1966 en su comentario a el proyecto de Convención de Viena que había preparado, el proyecto de artículos sobre derecho de los tratados que se le encomendó preparar. Dice, la norma pacta sunt servanda, según la cual los tratados obligan a las partes y deben ser ejecutados de buena fe, es el principio fundamental del derecho de los tratados. Hasta aquí creo que no hay nada muy controversial. Entonces, ¿qué pasa con el artículo 27? El artículo 27 podría verse como un principio complementario al de pacta sunt servanda o incluso como un corolario del principio de pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y por lo tanto el derecho interno no es una excusa válida para incumplir un tratado. Eso es lo que nos dice el artículo 27. Vean que el artículo 27, yéndonos al sentido corriente de los términos que vemos en su redacción, no nos dice el derecho internacional prevalecerá sobre el derecho interno. Tampoco nos dice al firmar un tratado los estados se asegurarán de que sea superior a las leyes ordinarias, pero inferior a la Constitución. Tampoco nos dice eso. Solo nos dice una parte no podrá que invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Hay un detalle aquí. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. ¿A qué se refiere el artículo 46? Hoy no lo vamos a abordar, pero básicamente a las normas internas sobre las facultades para suscribir tratados. Es decir, naturalmente un tratado debe ser suscrito por funcionarios de Estado que tengan los poderes o los plenos poderes para hacerlo. No podría ir yo, si no soy un funcionario facultado por la ley interna y la Constitución, a firmar un tratado en nombre de Guatemala, digamos. Pero fuera de esos casos, el derecho interno no puede invocarse para efectos de
de determinar si procede o no la observancia de un tratado. Eso es lo que nos está diciendo el artículo 27. Y vean, les quería mostrar aquí algo que nos confirma esta lectura del artículo 27 como complementario al principio de pacta sunt servanda. Este fue un artículo o este tipo de disposiciones se discutió ampliamente en el campo del derecho de los tratados, pero específicamente en la historia de las negociaciones de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Lo propuso Pakistán. Una vez la Comisión de Derecho Internacional concluyó el proyecto de artículos sobre derecho de los tratados, se tuvo la conferencia sobre derecho de los tratados. Y en esa conferencia Pakistán propuso agregarle este principio complementario al de pacta sunt servanda. Y finalmente se acordó que quedase en un artículo distinto. De hecho, la propuesta original era que quedase en el propio artículo que actualmente es el 26. Aquí ven que se hace referencia al artículo 23 bis porque el texto estaba en negociación y no había un orden de artículos definitivo en este momento. Pero la propia delegación del Pakistán nos dice aquí el propósito de esta disposición es agregarle al principio de pacta sunt servanda el principio adicional de que ninguna parte de un tratado puede invocar las disposiciones de su constitución o sus leyes como una excusa por no haber ejecutado una obligación internacional que asumió. Eso es lo que nos está diciendo Pakistán. Es decir, confirma esa lectura. Noten que habla de la Constitución Nacional incluso, pero no para efectos de determinar una jerarquía normativa. Solo para efectos de decir, esta Constitución no puede invocarse ante terceros. Volviendo a la creación de tratados y lo que hablábamos al inicio. Una vez se ha fijado el texto de un tratado, es necesario expresar el consentimiento para obligarse por ese tratado. Es decir, tiene que haber un acto que sea público, pero internacionalmente público, por decirlo de esta manera, para expresar ese consentimiento. El derecho interno de un Estado en ese sentido no es público para las demás partes del tratado. Es decir, en la época del Internet cualquiera puede consultar la Constitución de Guatemala, pone en un buscador de Internet Constitución Política, pero el punto aquí es ese proceso de generación de normas internas no es un proceso en el que participen las demás partes del tratado. Por lo tanto, no tiene sentido que se intente oponer una norma interna a las demás partes del tratado que no conocen esas interioridades y no tienen por qué conocerlas, digamos, salvo algunas consideraciones a lo mejor de debida diligencia en la firma o suscripción de tratados. Entonces, consideraciones sobre el artículo 27. Como decíamos, es un principio complementario al de pacta sunt servanda. Todo tratado es obligatorio, el derecho interno no es excusa para incumplirlo. ¿Regula el artículo 27 la jerarquía interna de los sistemas jurídicos nacionales? No. Se refiere a los efectos de un tratado para las partes. Noten que se inserta en la parte 3 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. El título de esta parte de la Convención es Observancia, Aplicación e interpretación de los tratados. Y el artículo 27 específicamente se refiere a la observancia de los tratados. Y luego hay otro tema importante, ya creo que Juan Carlos lo dejó muy claro. El derecho internacional y el derecho interno son sistemas jurídicos distintos y regulan relaciones jurídicas distintas. El tratado regula relaciones entre las partes y el derecho interno pues regulará algunos otros aspectos para los ciudadanos de un Estado y para los propios órganos de ese Estado. Ahora hablemos algunos aspectos del derecho nacional o del derecho interno y los tratados internacionales. Es verdad que los tratados internacionales, una vez en vigor para un Estado, pues generalmente se incorporan al sistema jurídico nacional y esto generalmente ocurre a través de la ratificación. Hay que decir que hay distintos sistemas para incorporar tratados al derecho nacional. Podemos distinguir entre los sistemas monistas y dualistas, por ejemplo. Guatemala tiene un sistema monista, un sistema dualista. La diferencia sería que un tratado requiere de implementarse requiere legislación nacional generalmente para implementarse internamente. Ahora, esa incorporación del tratado al derecho nacional, digamos que no es como ocurre
puede variar por estado, puede variar de un estado a otro, o sea, el sistema jurídico del Reino Unido será muy distinto al de Guatemala, teniendo no solamente una monarquía, sino un sistema parlamentario. El sistema federal de los Estados Unidos será muy distinto al de Guatemala. Y también puede variar cómo se concibe la jerarquía normativa dentro de cada sistema jurídico nacional. Porque un punto importante es que esa jerarquía normativa principalmente nos permite resolver conflictos de leyes por el criterio de jerarquía, pero esa conceptualización de la jerarquía normativa puede variar, es decir, no solo podemos tener una jerarquía distinta, por ejemplo en un sistema federal habrá una constitución nacional y constituciones federales, allí ya hay un elemento que no existe en Guatemala, pero además puede conceptualizarse desde la doctrina de formas distintas. En nuestro contexto hablamos muchísimo de la pirámide de Kelsen, que es una analogía para referirse a las nociones que Kelsen planteaba en sus textos sobre nomodinámica y nomoestática, el derecho como sistema jerárquico de fuentes y como conjunto jerárquicamente ordenado de normas, digamos. Pero si hablamos con un abogado de los Estados Unidos, probablemente para hablar de jerarquía normativa nos hablará de judicial review y de otro tipo de desarrollos que se han dado en ese contexto jurídico. Ahora, un punto importante. Entonces, todas estas consideraciones internas, digamos, no son relevantes para efectos de cumplir o incumplir el tratado. Ese sería el punto principal. O sea, no podría Guatemala, por dar un ejemplo, decirle a El Salvador o a los Estados Unidos, es que fíjese que para mí el tratado en la pirámide de Kelsen, digamos, va en este punto exacto. Y alguien más decirle, pues qué interesante, pero fíjese que según la doctrina de mis juristas va en este otro punto. Digamos, esa discusión para efectos de la observancia del tratado no es relevante. Un punto importante. El artículo 27 impide que se haga un control de constitucionalidad de los tratados. En realidad no. Es decir, podemos determinar si un tratado se ajusta a la Constitución o no. Sí, principalmente en dos momentos. Lo ideal es que hagamos esto en la fase de negociación del tratado y antes de que entre en vigor. Y de hecho, yo que tengo experiencia en negociaciones regionales y un poco en negociaciones internacionales, les puedo decir que este tipo de discusiones sí surgen, digamos. Por ejemplo, si hablamos del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, que es un instrumento de derecho comunitario, un poco distinto a este tema, pero podrá haber discusiones sobre un artículo en el que se atribuyen competencias al fisco, que a lo mejor constitucionalmente no corresponden en un país, y entonces surgirá ese tema durante la negociación. ¿Y qué pasa una vez el tratado ha entrado en vigor? ¿Se puede ejercer control de constitucionalidad? Y la respuesta va a variar también de un país a otro. Hay estados que perfectamente declaran inconstitucionales los tratados internacionales. Sus cortes, por ejemplo, lo hacen. Sin ir tan lejos, países vecinos lo hacen. ¿Qué es lo que pasa? Que esa declaratoria de inconstitucionalidad no produce efectos respecto de las otras partes del tratado. Es decir, no con eso se dice, entonces el Estado puede incumplirlo. Tendría que ocurrir algo más en el ámbito del derecho internacional para que ese tratado deje de ser aplicado. Por ejemplo, podría denunciarse el tratado si llega a ser necesario. O si esa declaratoria de inconstitucionalidad se refería a un artículo del tratado en particular, podrá renegociarse ese artículo con las demás partes. Pero ese es un tema que deberá verse caso por caso, dependiendo de las circunstancias. Pero sí hay estados que ejercen ese control de constitucionalidad de tratados. Bueno, esto aquí, Estados Unidos que no puso en vigor la Convención de Viena, pero aplica muchas de estas disposiciones como consuetudinarias. Vean aquí la delegación de Estados Unidos decía, cada estado, al discutirse esta disposición, puede determinar qué disposición legal tiene una autoridad interna o un peso interno mayor en cada caso. Dice. O sea, el artículo 23 bis, que pasó a ser el 27, no se refiere, al menos según estas delegaciones que lo estaban discutiendo, a jerarquías normativas internas. Aquí también lo vemos en doctrina, esta cita, el artículo 27 no genera una jerarquía general entre el derecho internacional y el derecho nacional, ni prescribe cómo los estados deben dar efecto internamente al derecho internacional, ni la posición de este en el sistema jurídico nacional. No son esos sus alcances. Y hay un corolario aquí, en el artículo 32 de los artículos de responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos,
¿Qué pasa si un Estado decide que no va a cumplir un tratado por razones constitucionales, qué sé yo? ¿Puede hacerlo? Sí, puede hacerlo, digamos, pero eso le va a generar responsabilidad internacional. Y nuevamente, para los efectos de determinar los alcances de esa responsabilidad internacional, el derecho interno no es relevante. Esa determinación se va a hacer según derecho internacional. Y les puedo mencionar un poquito de la práctica en nuestro mecanismo de solución de controversias regional, el MSC. Este es un mecanismo que permite resolver disputas comerciales interestatales para los estados parte del subsistema económico del SICA. Como saben, el SICA es la gran sombría de nuestro proceso de integración, el sistema de la integración centroamericana, y dentro del SICA hay un subsistema que rige aspectos económicos. Es un mecanismo intergubernamental, no disponible para particulares, digamos. En ese sentido es internacional. Combina medios diplomáticos y jurídicos para la resolución de disputas en 4 grandes fases, pero nos vamos a centrar en la fase arbitral. Se han resuelto 35 disputas con este mecanismo y hemos tenido 4 arbitrajes internacionales bajo las reglas del MSC. Y un poco aquí a lo mejor de promoción, pero publicamos un repertorio de jurisprudencia que puede ser un recurso interesante para ustedes, que agrupa los criterios arbitrales y algunos de la Corte Centroamericana de Justicia por disposición tratada o por artículo tratado en cada uno de ellos. Bueno, aquí pueden ver, perdón, está un poco pequeño, pero cómo se ve una página de nuestro repertorio. Quería también mostrarles pues, cómo funciona esta publicación, pero vean que justamente nuestro repertorio tiene una sección sobre el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y el título o el subtítulo que pusimos ahí pues es la relación entre derecho comunitario y derecho interno. En este derecho comunitario es un concepto más complejo que el derecho internacional, pero básicamente los tribunales, 2 tribunales de este mecanismo, aplicando el artículo 27, han confirmado que el derecho interno no es relevante para determinar el cumplimiento de una obligación de carácter internacional. Me gusta el lenguaje que se usó. Dice que el derecho interno no es parámetro de análisis para el cumplimiento de una obligación internacional. O sea, el tribunal, al analizar el cumplimiento de una obligación internacional, aplicará la normativa regional o internacional, no el derecho interno, ¿verdad? Básicamente, pueden verlo, allí se citan los laudos con más detalle, quizá por tiempo no vamos a profundizar en esto. Y un punto importante sobre la soberanía, yo creo que entonces aquí pareciéramos estar coordinados. Históricamente, la capacidad de celebrar tratados ha sido una de las 4 características clásicas de la soberanía estatal. El jus tractatum, siendo la facultad de celebrar tratados. También aquí podemos hablar jus legationis, jus standi, jus belli, ¿verdad? Cuestiones de guerra, legitimación activa. Pero entonces, digamos, no podríamos decir que el artículo 27 mine la soberanía. Más bien afirma que en ejercicio de una de esas características de la soberanía, que es suscribir tratados internacionales, pues el Estado puede efectivamente obligarse, pero una vez lo hace, debe cumplir esas disposiciones. Básicamente, esa sería la lógica detrás del artículo 27 de la Convención de Viena. Así que muchísimas gracias por la invitación, Jesús, y pues ahí concluimos. Muchísimas gracias, licenciado Paniagua. Creo que hemos tenido ya 2 excelentes presentaciones que provocan mucha discusión. Estoy seguro que todos tienen muchas preguntas que quisieran hacer y participar. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Bueno, en el ejemplo que daba el licenciado Castillo sobre el tratado entre Estados Unidos y Gran Bretaña durante la Guerra Civil, tuvo un efecto sobre las personas, porque finalmente los fabricantes de barcos no pudieron vender, o no debían haber podido vender sus barcos. Pareciera que entonces esa afirmación de que el derecho internacional y el derecho local tienen ámbitos diferentes, finalmente sí tiene un efecto, porque ese tratado obligaba a unas personas que eran fabricantes de barcos con la intención de venderlos a quien quisieran, y que finalmente se vieron o se podrían haber visto impedidos de hacerlo a quien ellos querían, que era a quien se los fuera a comprar en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, yo creo que nadie ha dicho que no puede tener un efecto a lo interno. Lo que estamos discutiendo es el que suscribe un tratado adquiere una obligación. Y como dije en su momento, nadie está obligado a entrar en un tratado. Lo
que se trata al final es una cuestión de responsabilidad. Y no solo responsabilidad frente a los demás estados signatarios del tratado, sino además responsabilidad como Estado. O sea, el derecho interno es de mi competencia. Soy yo el que debo velar porque ese derecho interno no se vea violado, que no vaya a colocarme en ese conflicto de obligaciones, que yo adquiera internacionalmente una obligación que localmente no puedo cumplir. A esa responsabilidad me estoy refiriendo ahorita. El problema con los países latinoamericanos en general, y Guatemala creo que es un buen ejemplo, es que firman lo que les ponen enfrente. ¿Sí? Entonces, si yo voy a adquirir un compromiso, creo que mi labor es primero determinar si estoy en capacidad de cumplir ese compromiso. Si no estoy en capacidad de cumplir ese compromiso, no lo adquiero. Pero una vez adquirido, yo no puedo después invocar esa imposibilidad derivada de mi derecho interno como una excusa válida para faltar a mi obligación para con los demás estados parte de ese tratado. Eso es lo único que tratamos de decir, no que no tenga un efecto, claro que pueden tener un efecto. Al final los estados son ficciones, ¿no? Los únicos que perciben los efectos son las personas individuales, las que sí existimos. Pero no ese es el punto aquí en discusión. El punto es, como bien lo dijo Andrés, es una cuestión, yo no puedo invocar mi derecho interno, porque ese es mi exclusivo ámbito de competencia, como una excusa válida para incumplir una obligación de derecho internacional. Y en el caso de los tratados eso es más fácil de entender, porque el tratado es voluntario, es el equivalente a un contrato. Con el derecho consuetudinario ni siquiera tenemos eso. Recuerden que como les decía, si el derecho internacional es un iceberg, los tratados serán en el mejor de los casos la parte visible del iceberg. Pero la gran parte del derecho internacional es consuetudinario. Y aún ahí, habiendo o no habiendo un tratado de por medio, ese derecho es obligatorio entre los sujetos de derecho internacional, que son los estados. Irónicamente, y quizás por eso a mí me llamó la atención el derecho internacional, la sociedad de estados, como le llaman, es una sociedad anárquica, que creo que eso nos faltó también explicar, que uno de los argumentos que he leído, y confieso que no los he leído con demasiado detenimiento, es que si sale una resolución de, no sé, de la ONU, eso ya va a venir a Guatemala a cambiar. La naturaleza de las resoluciones de los organismos internacionales no es el equivalente a una legislación como nosotros la conocemos. O sea, lo que emana de las Naciones Unidas en forma de resoluciones de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad es otro tema, pero en la Asamblea General no son obligatorias para los estados, no son fuente de obligaciones. Es más, los estados son tan celosos de su soberanía en el derecho internacional que la cesión de soberanía o la limitación, autolimitación a la soberanía no se presume, debe demostrarse. Criterio bien distinto al que utilizan con respecto a nosotros los individuos, esos mismos estados, ya en el derecho interno. Pero eso ya es asunto para otro conversatorio. Yo quisiera complementar esta respuesta con un punto. La suscripción de un tratado internacional puede conllevar, por ejemplo, modificar leyes internas. Ese puede ser un efecto de un tratado, pero como compromiso voluntariamente asumido por un Estado. A ver, un ejemplo. Bueno, Guatemala es miembro original de la Organización Mundial del Comercio, pero digamos que un país que no sea miembro original se adhiere. Para adherirse deberá cumplir los compromisos en materia de política comercial internacional de la OMC y algunas de sus leyes podrán ser incompatibles con los tratados o con las obligaciones que se derivan de los tratados de la OMC. Entonces, el derecho, o bueno, CAFTA, por ejemplo, los acuerdos comerciales que en materia de propiedad intelectual, incluso el convenio centroamericano de propiedad intelectual que regía a nivel regional se derogó en parte por cumplir disposiciones CAFTA. Entonces,
no quiere decir que el derecho internacional no incida de alguna manera sobre el derecho interno. Lo único el único punto es el artículo 27 no nos está indicando cómo debe incidir, ¿verdad? Ese era el punto. Y quizá sí hay que diferenciar, a lo mejor doctrinariamente se puede hacer una diferencia entre tratados contrato y tratados multilaterales legislativos, ¿verdad? Hay algunos tratados que rigen aspectos, por ejemplo, bilaterales entre dos estados, un tema de límites territoriales, algo muy concreto. Pero hay algunos tratados multilaterales que sí pretenden establecer un estándar jurídico a nivel global. Entonces, estos tratados multilaterales legislativos pueden tener una mayor incidencia o influencia, no solamente en el derecho interno, sino en las políticas públicas de un estado, ¿verdad? Pero creo que ese es otro punto, y eso ya escapa del tema del artículo 27. Creo que el mensaje final es, el artículo 27, yo lo reduciría a no asuma compromisos internacionales que no va a poder cumplir por su derecho interno. Eso es todo. Y al final del día, si yo me coloco voluntariamente en esa situación, voy a tener que elegir. O incumplo con el derecho internacional o incumplo con el derecho local. En ambos casos voy a generar responsabilidad. Nada más. Otro de los argumentos que, digamos, que se están dando en relación al tema del levantamiento del artículo son aspectos formales. Por ejemplo, el tema de la publicación, que se publicó posteriormente, y también el tema de si debía haber pasado esto por el Congreso. No sé qué opinan ustedes con relación a los aspectos formales, cómo se procedió, digamos. Bueno, ese ya es un asunto de derecho interno, no de derecho internacional. Toda esa discusión realmente para efectos o fines del derecho internacional es irrelevante. La reserva se retiró y esa decisión fue notificada y es irrevocable. En cuanto a la opinión sobre el procedimiento interno, pues si ustedes ven en la tabla cronológica que yo les pasé, y nuevamente tengo que confesar y hacer el disclaimer que yo no analizaba a fondo el tema, o sea que estoy hablando un poquito a ciegas. Quien hizo la reserva fue el presidente de la República, no fue el Congreso. El Congreso aprobó el tratado de la misma forma que se suscribió, sin reserva. La reserva la puso el presidente después de aprobada por el Congreso, al momento de ratificarla. Eso me hace creer a mí, o por lo menos mi lógica me dice que también es de la misma forma se puede retirar. Y repito, esa es una institución más bien de derecho internacional y la forma en que se notifica se rige por el derecho internacional, no por el derecho local. Si debió haber sido publicada antes, después, en qué momento, no lo sé. Lo cierto es que lo que diga la Corte de Constitucionalidad hoy por hoy cuenta muy, muy poquito, por no decir nada, a nivel internacional. Sí, yo estaría de acuerdo con ese punto. De hecho, hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad en el sentido de que el Ejecutivo puede retirar una reserva en Guatemala. No quisiera yo ahondar mucho sobre este acto del gobierno, siendo que la discusión se tornó política, pero efectivamente el Ejecutivo podría retirar reservas. Y nuevamente, ¿verdad? Dentro del derecho de un Estado, ¿cuál es el órgano competente para formular o retirar reservas? Será un asunto de derecho interno, pero el efecto ante terceros pues, se da una vez se notifica el retiro de la reserva, básicamente. Quisiera aportar un par de opiniones desde un punto de vista internacionalista. Bueno, viajar un poco en el tiempo, tal vez imaginarnos qué quiso el legislador en su momento, en el 97, al plantear la reserva, ¿verdad? Probablemente estaré especulando y es pues solo de indagar un poco más, no he tenido la oportunidad, pero tratando de ver un poco que tal vez el legislador en ese momento pretendía, Guatemala estaba saliendo de un conflicto armado interno, ¿verdad? Y probablemente pues se veía con instituciones un poco aún en formación y consolidación y pretendieron tal vez interpretar que la injerencia internacional iba a afectar en ese momento. Pienso que tal vez por eso se planteó la reserva, ¿verdad? Dejando eso de lado, pues ya nos trasladamos en el tiempo y en el 2007, respondiendo tal vez un poco a su pregunta, en el 2007
el gobierno de Óscar Berché planteó una consulta a la Corte de Constitucionalidad de quién tenía la facultad de poder levantar la reserva. Resuelve la CC, que es el presidente de la República, más no el Congreso de la República, ¿verdad? El Congreso está facultado para la ratificación en sí, dentro del proceso constitucional, y el presidente, pues en la operatividad de los tratados, pues ya está facultado para retirar la reserva, ¿verdad? O plantear en temas de reserva. Y viajando más aquí actualmente, pues creo que los internacionalistas de los que yo he tenido oportunidad con los colegas estamos en sintonía de que pues son asuntos totalmente ajenos, ¿verdad? Es decir, el levantamiento de la reserva al 27, no sé por qué situación se están mezclando las cosas jurídicamente internas con el derecho internacional, que son aspectos totalmente ajenos, ¿verdad? Aclarando eso, pues solo quisiera plantear cierta, pues no sé si preocupación desde un punto de vista legal, también desde un punto de vista como abogado, es sobre el comunicado que ayer emitió la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Dando con lugar a un amparo provisional, ordenando al presidente que comunique, es decir, están haciendo una mezcla técnica, legal y un tanto de tinte político, ¿verdad? Es lamentable porque, ¿qué manda? Bastante. Entonces, es lamentable porque nosotros desde un punto de vista académico, técnico, legal, eso es inconcebible, pues incluso la CC argumenta algo que no tiene cabida y da una opinión muy subjetiva y muy sui generis de algo que no, ni siquiera creo que tiene competencia. Entonces, pero aclarando ese punto, pensaría yo que estamos en una situación bastante, no sé, de ignorancia legal, de ignorancia incluso política y de ignorancia incluso en el concierto internacional de quienes están en ese círculo, ¿verdad?, de interpretación a su gusto, incluso acusaciones desde un punto de vista penal y denuncias. Es algo muy lamentable, ¿verdad? Pero creo que es rescatable el hecho de esta discusión, de que estamos claros de que en el concierto internacional, a nuestro criterio como internacionalistas, Guatemala actuó de buena fe, formalizando algo que simple y sencillamente dio un aviso de levantamiento de la reserva, algo que ni siquiera utilizó en su momento. Creo que no hay nada de mal, independientemente de qué gobierno esté de turno. El Estado de Guatemala fortaleció su soberanía, su autonomía, su decisión en el concierto internacional. Pensaría que de repente puede servir este punto de vista que pareciera que va en sintonía. Es un buen acto de buena fe del Estado de Guatemala ante el concierto internacional. Gracias. Yo no sé si alguien oyó ayer, le parecía al decano, las declaraciones de Molina Barreto en Emisoras Unidas. Él, primero, no debió de haber otorgado una entrevista a un medio si él es de la corte que está conociendo el caso. Pero no solo la entregó, la dio, sino que él ya externó opinión y dijo claramente que lo que habían hecho era inconstitucional. En un país con mediana cultura jurídica se le podría recusar, pero eso ya sabemos que eso no va a pasar aquí. Y sin embargo, él cita lo que usted dijo al revés. Lo que hizo el presidente Berché, él dijo, así debió haberse hecho, pero no dijo la respuesta que había dado la Corte. Entonces, sí hay mucha manipulación. Yo creo que lastimosamente el tiempo no permitió que este evento, digamos, pudiera ser hecho ante alumnos de la facultad, porque hubiera sido muy enriquecedor. Dejó entrever que iban a resolver el caso rápido. De repente, todavía cuando regrese el semestre no lo han resuelto. Entonces esto sería muy ilustrativo y muy útil, ¿verdad? Porque no es una discusión política ni ideológica, es una discusión jurídica. ¿Alguno sabe por qué hubo la reserva en la época de Arzón? ¿A qué se dio la reserva? Yo no tengo ese dato, no he conversado con personas que estuviesen en el Ejecutivo en ese entonces o no tengo interioridades, pero es un buen punto. Yo creo que posiblemente, bueno, por ahí he escuchado algunos temas de a qué sectores realmente les preocupa la reserva. Tengo que decir
que creo que no son los temas que se han planteado públicamente. Públicamente se han planteado unos temas para antagonizar cuando el interés real puede ir por otro lado, pero no me atrevería a comentarlo aquí públicamente porque no sé qué tan fiable es eso que yo escuché. Entonces, creo tener una idea, pero no podría afirmarlo. No, la preocupación de que se levante. Pero en todo caso creo que es una preocupación mal fundada porque se basa en una mala comprensión de los efectos del artículo 27, ¿verdad? Pero los temas que se han planteado públicamente, impulso de agendas globalistas, ese no es la verdadera preocupación, probablemente. Eso es lo que quisiera yo plantear nada más para que se entienda, porque eso hasta llega a sonar absurdo, ¿verdad? En el debate público. Tal vez un punto que yo quisiera rescatar con lo que decía el doctor Argueta, la importancia de que le dediquemos tiempo a esta discusión desde el punto de vista jurídico es que los tratados internacionales son muy importantes para Guatemala. Desde el tratamiento arancelario que tuvo posiblemente algo de lo que desayunemos hoy, algunos de esos productos, hasta la ejecución de laudos arbitrales para quienes están en el arbitraje, todo eso tiene que ver con tratados internacionales, de manera que si por una razón política se va a desfigurar esta discusión, pues corremos el riesgo de afectar cómo funciona actualmente nuestro sistema jurídico. Entonces la invitación sí sería a tratar de mantener la discusión en ese sentido. Gracias. Yo creo que el mundo está actualmente, nosotros no somos ajenos al mundo. El mundo está en cambio ahora, ¿no? No creo que alguien puede decir que los tratados se aplican estrictamente y todo el derecho internacional se aplica y se crea según los académicos. Yo diría, no, definitivamente no. Ahorita estamos en un momento de gran cambio internacional. Eso también hay que tomar en cuenta. Pues, ¿qué es lo que nosotros quisiéramos que pasara idealmente? Eso a la realidad no la veo difícil. Y creo que también hemos tenido experiencia en negociación de tratados internacionales, literalmente, y como decía Bismarck, que el pueblo no debe saber dos cosas. El pueblo no debe saber sobre dos cosas. Dice, ¿cómo se hacen las salchichas? Y cómo se hacen las leyes. Yo le agregaría, y cómo se hacen los tratados, ¿sí? Que yo creo que también es un tema que tenemos que tratar. Idealmente todos creemos que somos Metternich y todos estamos en el convenio en Viena negociando. Sí, bueno, eso los que lo hemos hecho no es así, se los aseguro. Y los que lo han visto desde la academia nada más, pues creo que falta tal vez un poco más conocimiento de hablar con los negociadores. Podríamos hablar de eso, ¿verdad? ¿Cómo se hacen las salchichas? Y entonces yo creo que eso también tenemos que tomar en cuenta. No solo podemos decir, este es el ideal. ¿Por qué Pakistán hizo ese comentario entonces? Yo creo que eso es muy interesante de saber. ¿Por qué los derechos sociales han ido incrementándose? ¿Y qué efecto tiene eso en el derecho internacional? Yo creo que eso también hay que hablarlo. Y si vamos a ser, como dice el licenciado Castillo, vamos a ser civilistas, yo tiendo a ser más anfibio. He estado en ese mundo entre lo anglosajón y lo civilista. Pero yo creo que todos estamos en esa situación. Y potencialmente el artículo 27 es un derecho internacional privado público. ¿Sí? ¿Cómo tratar de hacer ese match entre los dos mundos? Sí, son mundos diferentes, claramente, pero eso es bastante obvio que son mundos diferentes. Pero ¿cómo vamos a ser anfibios? ¿Será que es posible ser anfibios? Creo que una de las primeras preguntas que nos hacía el licenciado Castillo en clase era, ¿será que el derecho internacional es derecho? Yo creo que ahí también podríamos hablar, ¿será que es derecho realmente? Y bueno, ¿y cuál de los derechos va a ser? ¿Anglosajón, el derecho anglosajón, o va a ser derecho civil? Y digamos si fuera derecho civil, ¿será que en el tratado realmente incorporan todo la introducción al derecho, digamos, la formación de los contratos, cómo se hacen las negociaciones, el error, la capacidad? Que creo que cuando se menciona el artículo 46, en el propio artículo 27, nos dice, miren, saben que hay otras cosas que considerar también. Entonces yo creo que la doctrina Calvo, la doctrina Monroe, los tratados iniguales en China, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta. Y Guatemala es un país donde hay grandes internacionalistas también. Entonces, yo creo que no deberíamos de tirarle tanta tierra a Guatemala. Guatemala tiene y siempre ha tenido buenos puntos.
la doctrina Calvo, creo, como decía bien el licenciado Castillo, la reserva del artículo 27 es una manifestación de que Guatemala no se termina de sentir cómoda con las situaciones. Y por la propia experiencia negociadora de Guatemala. ¿Y qué efectos puede tener? Y también tiene efectos para venderse a lo internacional y tiene efectos de venderse a lo interno. Yo creo que estos académicamente también lo tenemos que hablar. No creo que solo nos podemos quedar en la letra muerta. El doctor. Solo una pregunta a propósito de las exposiciones. Era en relación a algo que se ha dicho por acá, se mencionaba tenemos una discusión que no es política, sino jurídica, y eso me parece fundamental, aunque siempre hay un ribete político, sobre todo en el derecho constitucional y en el derecho internacional, pero las posiciones fueron muy de interpretación de los tratados, de la convención, y eso la verdad es que les felicito. Yo no soy especialista en derecho internacional, y una cosa que era un argumento dos argumentos que he escuchado y me gustaría las consideraciones de ustedes. Uno respecto al tema de soberanía. Me llama la atención que se esboza un argumento de que la Constitución es la norma por antonomasia soberana y que el derecho internacional no tiene ningún tipo de efecto, ninguno. Es como un cuento de Harry Potter y que no tiene nada que ver con la Constitución. Cuando lo que ha pasado, al menos desde el punto de vista del derecho constitucional, es que la Constitución de Guatemala tiene una recepción del derecho internacional de los derechos humanos innegable. Es decir, buena parte de los artículos de la Constitución de Guatemala son copias de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, de alguna forma, si uno ve el argumento que se está esbozando, es como que si el derecho internacional no tuviese nada que ver con Guatemala. O sea, que es una afirmación que se desdice incluso leyendo la propia Constitución. Y la segunda, algo que mencionaban los dos, es que sobre el tema de cómo no se puede alegar el derecho interno para incumplir las obligaciones internacionales, una cosa que me llamaba la atención de la resolución era del auto de la Corte del Amparo Provisional que mencionaba el doctor Argueta, era que como que si el derecho internacional ahora puede ser objeto de control constitucional. O sea, porque técnicamente lo que se estaba diciendo es, sí, no estamos incumpliendo, pero todo lo que venga del derecho internacional tiene que ser filtrado por la Corte de Constitucionalidad, aunque sea ratificado, suscrito. O sea, algo mencionaron ustedes dos, pero me gustaría como la opinión ya más técnica y muchísimas gracias por las explicaciones. Y creo que vale la pena porque el licenciado Castillo nos decía que hay muchas nueces, pero poco ruido. Yo creo que las nueces están tronando, ¿verdad? Y también, pues, el mercader de Venecia nos decía que tiene su derecho a su libra de carne, pero sin una gota de sangre. Vamos a ver, traté de apuntar aquí algunas cosas de las que dijo Andrés y otras de las que dijo Jesús. Cuando Andrés, yo comprendo esa... O sea, al final recordemos que este es el derecho de los estados. Y todos sabemos, o por lo menos yo, los estados son violencia organizada. O sea, son gángsters los que están haciendo los tratados. Y de ahí, supongo yo, el dicho de Bismarck, que era bastante de esa escuela. Pero esto tiene una solución muy fácil. O sea, nadie obliga a Guatemala a firmar esos tratados. Nadie. Y creo que cada vez que se firma un tratado debe haber un análisis concienzudo, serio y apolítico para determinar si lo que estoy firmando, uno, es o no es compatible con mi derecho interno. Dos, si es o no es conveniente para el país. Pero lo que no se vale es firmar lo que sea y después decir, yo no lo voy a cumplir. Eso es, creo, lo único que dice el artículo 27. En cuanto al tema de qué valor tiene el derecho internacional en el derecho interno, lo determina el derecho interno de cada país. Creo que Andrés lo explicó muy bien. Cada ordenamiento jurídico tiene su propia disposiciones sobre jerarquía normativa. ¿Y qué lugar ocupa el derecho internacional? Si es que ocupa alguno dentro de esa normativa, lo va a decidir cada estado. Ahora, en el caso específico de Guatemala, el artículo 149 de la Constitución manda que el Estado de Guatemala debe cumplir con todas sus obligaciones de derecho internacional. O sea, de alguna manera eleva a rango constitucional el derecho internacional.
Sobre este artículo nadie habla y la Corte creo que ha emitido algunas resoluciones, para mi sorpresa, sensatas sobre el artículo 149. Entonces, en el caso de Guatemala, yo creo que está clara la respuesta. Según Guatemala, la Constitución Política de la República de Guatemala, el derecho internacional tiene prácticamente categoría constitucional. Por lo tanto, también es difícil hablar de que se está violando la Constitución por la propia Constitución. Lo que sí pueden estar seguros, y creo que dada la concurrencia, que no sé si todos somos abogados, pero tengo la sospecha de que sí, es que todos los estados tendrán una constitución o una norma fundamental equivalente a la Constitución. Pero solo Guatemala hizo esa reserva a esa norma, que como digo, es muy anterior a la Convención de Viena y no emana de esa convención. Mi impresión, y perdón que sea tan franco, pero quienes me conocen no les va a sorprender, la reserva, no sé cuál fue la razón, pero fue hacer de Guatemala el hazmerreír de la comunidad internacional. Y esto que están haciendo ahora es peor. Yo quizá respecto a estas consideraciones sí agregaría un punto. Hay otras discusiones sobre política internacional, sobre los mecanismos de gobernanza global y su diseño, e incluso sobre la crisis de los mecanismos de gobernanza global que no tuvimos hoy. Y digamos, en esos mecanismos de gobernanza global podríamos ser críticos de cómo se produjo un cierto balance de fuerzas, podríamos ser críticos incluso en esquemas de integración sobre el balance democrático que genera la atribución de competencias a órganos comunitarios. Toda esa discusión es real y existe. Yo no pretendo negarla con la presentación sobre el artículo 27. Solo es que creo que esas discusiones exceden de los alcances que tiene esta norma. Sería muy interesante tener más adelante algún tipo de discusión de estas. Sí, doctor. Un comentario muy breve respecto a su comentario sobre si entonces se va a pasar al control constitucional del derecho internacional. Eso fue lo que dijo Molina Barreto ayer. Más palabras menos. Lo que dijo ayer fue no nos pueden obligar la ONU, dijo, o cualquier otro organismo internacional a imponernos un cumplimiento de algo que viola nuestra Constitución y la que determina si alguna norma internacional viola la Constitución va a ser la Corte Constitucional. O sea, lo que usted tenía pena ya pasó. Sí. ¿Qué se lee de la sí. ¿Qué es lo que se interpreta? Y yo lo que quisiera saber es, supongamos que otorgan el amparo, ¿verdad? Creo que no, para efectos internacionales no tiene ningún efecto. Relevancia. Solo la vergüenza. Sí. Pasar la vergüenza. Vergüenza ajena, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Creo que sí, sí, gracias. Yo creo que de eso se trata, porque nos llamaron aquí para ser polémicos hoy, ¿no? Entonces, porque si no, todos los que están de acuerdo con eso, bueno, entonces no hubiéramos tenido la gran oportunidad de reunirnos. Creo que sí vale la pena seguir platicando. Algunos pueden considerar que sean sarta de tonteras, otros que son nuevas ideas diferentes, que tenemos que convencernos. Muchas gracias. Yo realmente solo agradecer la presencia. Bienvenidos a su alma mater. Excelentes exposiciones. Creo que nos aclaran o nos terminan de aclarar el entendimiento jurídico del tema y, digamos, le queda a uno la preocupación grande de las motivaciones detrás de todo esto, ya saliéndome del ámbito jurídico y pasándome al ámbito puramente político. Se queda uno con la duda entonces del componente de ignorancia o quizás intenciones escondidas que hay detrás de todo esto, de todas las partes, de todos los extremos ahí, de todos los lados. Así que eso pues a mí me queda como una enorme curiosidad, entender qué pasó, qué estaba ocurriendo en el ámbito político, pero me queda muy claro, gracias a las exposiciones, cómo entenderlo jurídicamente, y eso me confirma algo que creo que ya habíamos discutido y platicado antes, así que muchas gracias por las exposiciones. Muy bien. Gracias.
Y yo creo que eso nos da oportunidad de seguir platicando, ¿verdad? Y conversando. Les agradecemos muchísimo a su presencia el día de hoy. Creo que en hablar, tener diferentes puntos de vista, podemos ir aprendiendo todos más, que no creo que nadie pueda decir, yo ya aprendí, por lo menos yo no, yo sigo aprendiendo, y creo que el hablar y tener diferentes puntos de vista, Guatemala es parte de la historia de América. Una institución del derecho indiano es acato pero no cumplo. Entonces yo creo que Guatemala es un país un poco diferente. Es un país un poco diferente. No tienden a leer a los tratadistas. A Guatemala le gusta ser muy independiente. Siempre lo ha sido. Creo que siempre lo será. Y creo que por eso vivimos esa tradición, porque en Guatemala nos gusta discutir. Nos gusta decir que el otro no sabe nada, que el otro sí lo sabe todo. Y eso es una gran tradición hispánica también. Así que yo creo que vale la pena. Le damos las palabras de despedida a nuestro presidente. Gracias, Andrés. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia. Yo creo que salieron muchísimos temas de las dos excelentes exposiciones que tuvimos. Les agradecemos muchísimo. El evento en ese sentido es muy pedagógico, didáctico, técnico, de interpretación jurídica. Creo que eso falta muchísimo, sobre todo con tanta saturación política. Nuestra alianza, como ya les dijimos, con la International Law and Liberty Society, y precisamente en el centenario de Manuel Ayao, es la misión jurídica, también ética, también económica. Todas esas implicaciones, incluso económicas, también dan para un foro de las implicaciones que esto puede llegar a tener. Así que tanto nuestros panelistas sumamente invitados, además que ya nos han dado ideas para profundizar en otros temas que no se pudieron cubrir hoy, como a otras personas que ustedes conozcan, para que se involucren en el círculo. El círculo lo que pretende ser es una red, un network de juristas entusiasmados, de personas afines al derecho, porque también pueden aportar politólogos, economistas, en las ideas que inspiran a ambas instituciones: Estado de Derecho, separación de poderes, control judicial, defensa de los derechos individuales. Y el derecho internacional es algo importantísimo. Andrés comentó algo importante, solo aquí como extranjero, quizás los juristas más famosos de Guatemala siempre han sido internacionalistas. Entonces yo creo que es un espacio también importante a tener en cuenta. No los únicos, pero los que se conocen fuera de Guatemala usualmente han sido personas del derecho internacional. Así que hoy nos dedicamos al derecho internacional público. Hay temas de derecho internacional privado también, hay temas de derecho mercantil, hay temas de derecho administrativo, hay temas de derecho constitucional, y todos los temas van a ser cubiertos en el foro. Les va a llegar una invitación también para un seminario que pretendemos hacer, pero es una discusión de libros, y luego también seguir el calendario de eventos. Han tenido la oportunidad de recibir un newsletter donde ustedes pueden proponer temas. Así que les invitamos a que entre sus contactos, bien sea de los bufetes, de la academia, de sus clases, de sus amigos, etcétera, hagan la buena nueva, así como, ¿no?, sobre este espacio muy reducido que pretende ser eso, ¿no? Era un apostolado, ¿no? En Estados Unidos hay muchos círculos. En América hispana somos el primero. No hay en ningún lado. En Guatemala en eso es pionero. Somos los primeros que tenemos un Law and Liberty en la UFM. Así que muchísimas gracias.